Me falta el audio, a ver, un minuto. Sí se la escucha, sí se la No, escucha. se le escucha bien, Doc. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo y agradecer como siempre la invitación. Y la tarea que tengo hoy es ver cuál es la relación, si es que existe, entre fibrilación auricular y deporte, un tema que, digamos, es muy amplio si no definimos bien qué tipo de deporte. En general, todas las series reportan una incidencia de fibrilación auricular entre el 5 y el 25%, y esta fibrilación auricular tiene la característica que se dan pacientes sanas, sobre todo aquellos que son adeptos a un estilo de vida sano y no tienen cardiopatía estructural. Y hay manifiestamente un aumento de casos debido a que esta práctica, por buscar el control de factores de riesgo y estilo de vida saludable, hay cada vez más personas que adhieren a este estilo de vida. Una manera de definir deportes es por el nivel de entrenamiento, o sea, no es lo mismo tener un entrenamiento leve, que se lo puede definir o por consumo metabólico o consumo pico de oxígeno, como pueden ver acá en el slide. Fíjense que la diferencia entre una persona sedentaria, que es de 28 mililitros kilo minuto, prácticamente se duplica con el ejercicio leve, o sea, es una gran diferencia para los efectos cardiovasculares, con un mínimo esfuerzo o compromiso en mantener una actividad física. Después, otros deportes de tipo aeróbico dan un poco más de consumo de oxígeno, y el problema o la discusión sobre todo está en los que son de alto rendimiento, que es a partir de 95 mililitros o más de 9 METs. No solo tiene que ver, como vamos a ver en unos minutos, la intensidad del deporte, sino también la frecuencia con la que uno se lo practica. Cuando uno lee las series, hablan leve, moderado o alto o elevado. En práctica deportiva se refiere sobre todo, están catalogados por consumo de oxígeno o horas de actividad física. Cabe convenir que la gran diferencia en cuanto a resultados se da entre los que son deportistas de élite y los que no son de élite. No solamente los de élite son de actividad profesional y que es su medio de vida, sino también porque tiene un alto consumo de oxígeno máximo que supera los 85 o 90 mililitros, y el resto pueden tener una alta carga de trabajo semanal o mensual, pero sin embargo no tienen un entrenamiento fijo, reglado por algún entrenador. Los deportes también se diferencian en los que son de resistencia o los que son de fuerza, y casi toda la literatura versa acerca de los deportes de resistencia. Eh, Ahora, claro, nosotros de la práctica clínica recomendamos la actividad física, sobre todo para control y manejo de los factores de riesgo, por ejemplo, en lo que toca a nosotros relacionado a fibrilación auricular, pero también se da para el sobrepeso, diabetes, colesterol, hipertensión, o sea, es entrar en un círculo virtuoso que afecta varias variables nocivas de la salud cardiovascular. Y entonces cuando uno lee que hay una incidencia aumentada de fibrilación auricular en deportistas, debe de cuestionarse, bueno, ¿cuál es al menos el tipo de recomendación que debo ofrecerle a mi paciente? Acá hay un trabajo que incluso creo que ya se presentó a la tarde, al menos en las charlas que yo presencié, donde la modificación del factor de riesgo, sobre todo el de la obesidad, porque tiene que ver con la diabetes y tiene que ver con la hipertensión. La primera causa de hipertensión en países del norte, por ejemplo, es la obesidad, y la diabetes también está relacionada con la obesidad. Entonces, indicar actividad física y el control del peso es algo muy importante. Y vemos acá cómo la fibrilación auricular, después de una ablación, los resultados en cuanto a recurrencia disminuyen hasta un 50% en pacientes que tienen un solo procedimiento de ablación, como en los que tienen múltiples episodios. Con lo cual, una forma de favorecer el resultado de nuestra terapéutica, si habláramos de fibrilación auricular, pareciera ser indicar la práctica deportiva. Entonces, ¿cómo se entienden los resultados de que dicen que hay un aumento en la tasa de fibrilación auricular? Este es otro ejemplo de los pacientes que han tenido seguimiento sin actividad física o con actividad física. Fíjense cómo el tiempo que permanecen
en fibrilación auricular al inicio del protocolo y en el seguimiento disminuyen, a diferencia de los que solo hicieron seguimiento pero sin actividad física. Ya a partir de la cuarta semana, esto es lo que quiere demostrar este cuadro de barras, se ve el efecto protector de la actividad física para disminución de fibrilación auricular. Hay efectos o variables neuromoduladores, el tono simpático, la distensibilidad ventricular izquierda, bueno, lo que dije, distensibilidad de las arterias, peso, capacidad aeróbica, tonificación muscular, etc. Muchos efectos, que es lo que se denomina el círculo virtuoso de la práctica deportiva en relación a esta arritmia. Sin embargo, las recomendaciones, el nivel de evidencia es B, para aquellos pacientes que queremos que modifiquen los factores de riesgo para fibrilación auricular como parte integral del tratamiento, recomendar la actividad física. El problema creo que radica en que la actividad deportiva tiene un comportamiento bimodal en cuanto a lo que es protector para fibrilación auricular y lo que es provocador o generador de fibrilación auricular. Fíjense que los niveles definidos por MED, digamos hasta 4 MED, lo que puede ser una actividad aeróbica ligera o moderada, son los trabajos que les acabo de mostrar donde disminuye la incidencia de fibrilación auricular en pacientes que tienen este antecedente. Y cuando vamos a cargas de trabajo que superan los 6 o 9 MET, o sea, alto o vigoroso, que son más de 9, deportes de resistencia, acá la incidencia de fibrilación auricular empieza con un claro aumento, llegando hasta el 25%. Casi básicamente la fisiopatología es la misma, nada más que acá el stretching auricular, la sobrecarga, la isquemia y la fibrosis por destrucción de células miocárdicas auriculares parece tener un rol más importante en el caso de los ejercicios de alta intensidad o deportes de resistencia, donde se ha constatado, por ejemplo, elevación enzimática de enzimas específicas del músculo, como CPK, por nombrar alguna de ellas, o LDH, y eso hace que el proceso de ruptura, inflamación y cicatrización vaya generando una fibrosis del tejido endocárdico y miocárdico con heterogeneidad eléctrica. En deportistas donde se los ha evaluado con resonancia magnética también se ha demostrado la presencia de zona de fibrosis intramiocárdica de origen no isquémico, esto es el realce tardío con gadolínio, como expresión de daño de la masa muscular cardíaca en los pacientes de alto entrenamiento deportivo. Fijémonos acá, en este trabajo, donde básicamente si medimos en vez de consumo de oxígeno o consumo metabólico, las horas que tiene en la historia la persona cuando tienen más de 4.500 horas de entrenamiento, es decir, después de unos 10 años de este entrenamiento de deportes de resistencia, las diferencias para presentación o recurrencia de fibrilación auricular se ve claramente si se los compara con los que tienen, hablando globalmente, menos de 4.500 horas. Es decir, que cuando uno tiene una larga historia de actividad deportiva, alrededor de los 10 años, es ahí donde se ve la asociación entre la fibrilación auricular y los deportistas, y estos son todos trabajos que han demostrado y encontrado lo mismo. Fíjense que el número, si bien es muy disímil, pero podemos decir que va entre el 5 y el 25%, también hay que tener en cuenta el distinto tipo de deportes. Hay deportes mixtos que son de resistencia y de fuerza, pero hay otros que son puramente aeróbicos, como puede ser el ciclismo o los runners en el caso de maratón. Parece ser que la evidencia entonces es clara que cuando uno hace deporte de alta carga y durante mucho tiempo, con altos consumos picos de oxígeno, genera, como les dije, inflamación, ruptura y cicatrización, creando la dispersión de periodos refractarios y favoreciendo el mecanismo de microrreentradas para generar fibrilación auricular. También la sobrecarga de trabajo genera aumento de volúmenes ventriculares y aumento de volúmenes auriculares, y esta alteración
geométrica de la aurícula izquierda también favorece por su lambda, digamos, para contener o alojar circuitos varios, la fibrilación auricular. Algo diferente al triángulo este que Alesi alguna vez demostró en su famoso artículo de que la fibrilación auricular genera más fibrilación auricular, donde las alteraciones no son generadas por el deporte. En este caso, el sustrato tiene que ver sobre todo con la bradicardia, el balance autonómico que vira hacia el tono vagal predominante en vez del tono simpático como factor de entrenamiento y de mejorar la eficiencia cardíaca. Es un corazón que va a estar acostumbrado a manejar grandes volúmenes con poca frecuencia. La dilatación auricular, como nombré hace un momento, con el aumento de la masa miocárdica que genera dispersión por alteración en las interconexinas de las células musculares, y la extrasistolia auricular, que esto actúa como un gatillo, y a medida que van pasando las décadas sabemos que su incidencia también va aumentando con mucha frecuencia. En las guías europeas del año pasado, la actividad física se considera, como les mostré, que ayuda a prevenir la fibrilación, excepto, acá lo marca claramente, el ejercicio de resistencia excesivo, que es esto que estamos hablando, de más de 4.500 horas, más de 10 años, o más de 6 horas semanales de entrenamiento. Es decir, estos parámetros, estos 3 criterios que acabo de nombrar, nos tienen que poner en alerta de que esta fibrilación auricular sí está ocasionada y generada por el deporte. El tratamiento es bastante dificultoso, primero porque hay reglamentaciones de todas las federaciones de los diferentes deportes que limitan mucho la utilización del tratamiento antiarrítmico, pero además médicamente el tratamiento antiarrítmico tiene un efecto radicalizante o altera la conducción por el sistema de conducción. No nos olvidemos que son pacientes radicárdicos con bloqueo de primer grado, y algunos de ellos pueden tener trastorno de alguna de las ramas. Por lo cual iniciar tratamiento con beta bloqueantes o talol o drogas similares puede llegar a ser un problema, y si bien podemos usar dosis mínimas para no alterar su frecuencia cardíaca en reposo, que en general es de 35 a 45 latidos por minuto, digo los de alto rendimiento, les disminuye o les cambia el rendimiento durante la actividad física, porque su consumo de oxígeno se ve disminuido y esto altera sus marcas y su nivel de entrenamiento, con lo cual el paciente lo resiste mucho. Una estrategia no farmacológica es, para saber si es a causa del deporte o no, es lograr el desentrenamiento de 6 meses, también algo muy difícil de lograr en este tipo de pacientes, donde su estilo de vida y su medio de vida es la práctica deportiva. Entonces es ahí donde la ablación de la fibrilación auricular puede llegar a tener un lugar para desarrollarlo. Esto tiene mucho que ver, y lo quiero relacionar con la charla que presentó el doctor Pachón con el caso de la neurocardiovasculación o la denervación vagal. Creo que es una de las indicaciones claras, es en pacientes deportistas, la otra sería el síndrome de taquicardia, bradicardia por disfunción del nódulo sinusal, pero en estos pacientes que son bradicárdicos y con fibrilación auricular, creo que la búsqueda de los ganglios vagales en sus referentes regiones es de vital importancia para mejorar la frecuencia cardíaca de base post procedimiento. Como ya dijimos entonces, las drogas antiarrítmicas tienen limitado rol, las restricciones de las distintas federaciones, y muchos se ven amenazados de quedar fuera de la práctica deportiva con nuestro tratamiento. El aislamiento de venas pulmonares, como les dije, básicamente es el estandarizado, aislamiento de venas pulmonares con huaca, o sea, lesiones bien antrales hasta lograr el aislamiento de la vena. Sin embargo, creo que la búsqueda de los ganglios parasimpáticos es mandatorio. Lo que se busca, lo mostré ahí en los trazados y todos ya conocen, es eliminar la presencia o la conducción del potencial de la vena hacia la aurícula izquierda. Un minuto nos queda, doctor. ¿Cómo? Un minuto nos queda todavía. Ya termino. Cabe la pregunta si el resultado, debido a esta diferencia fisiopatológica de tono vagal aumentado, bradicardia y dilatación de las cavidades, es igual que en un paciente con fibrilación auricular paroxística solitaria, supongamos. Y se ve que los resultados y en los seguimientos, esta es una serie del doctor Calvo y todo su equipo, incluso está el doctor Brugada, es muy similar al de la población en general, diríamos.
Creo que podemos concluir que la práctica de deporte es competitivo o de alto nivel, y por largo tiempo aumenta 5 veces la incidencia de fibrilación auricular, como quedan demostrados en los trabajos. Prácticamente todas las fibrilaciones auriculares son de origen vagal y de muy difícil manejo con drogas farmacológicas, y que si uno recomienda la realización de una ablación con aislamiento de venas pulmonares y eliminación de ganglios parasimpáticos, la evolución es similar al de la población en general. Gracias. Muy bien. Excelente ponencia del doctor Casuso. Vamos a continuar con las charlas. El doctor Gustavo Maíz, jefe del Servicio de Electrofisiología RIME al Hospital Italiano. Vamos a dar la siguiente charla, que va a hablar sobre extrasístoles ventriculares en deportistas. A continuación, profesor Maíz. Sí, estoy viendo si puedo compartir pantalla. Ahí está. Ya, listo. Perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, sobre este tema, uno sabe que las extrasístoles ventriculares ocurren frecuentemente en atletas competitivos y a menudo son un hallazgo casual durante el screening predeportivo. Y existe un gran debate acerca del significado que tienen estas extrasístoles. Mientras algunos sugieren que son una manifestación benigna del corazón de atleta, otros dicen que podría ser el primer indicio de una enfermedad estructural cardíaca y por lo tanto un mayor riesgo de muerte súbita. Como vemos en esta primera imagen, las extrasístoles son bastante frecuentes en la población general. Aproximadamente del 1 al 4% de las personas sedentarias sanas tienen extrasístoles ventriculares, con un aumento de la prevalencia que se asocia al sexo masculino, al aumento de la edad y a trastornos metabólicos. En esta tabla se muestran diferentes trabajos donde se compara la densidad de extrasístoles en población de atleta versus población sedentaria. Como se observa, en la gran mayoría no hay una diferencia significativa en cuanto a la densidad de extrasístoles, pero algunos trabajos, por ejemplo, este de aquí, muestra un 60% de extrasístoles en deportistas contra un 40% en el grupo de pacientes control. ¿Y por qué es importante saber el número de extrasístoles? Bueno, porque, por ejemplo, en este subanálisis del Framingham, Bikini y colaboradores encontraron que con tan solo 30 extrasístoles ventriculares por hora en hombres sanos sin arteriopatía coronaria clínica, las extrasístoles se asociaron con un aumento de la mortalidad por todas las causas, un aumento del riesgo de infarto y de la muerte por enfermedad coronaria. Si bien las extrasístoles, como dije antes, pueden ser benignas, pueden ser indicador de cardiopatía. Entonces, ¿qué marcadores de riesgo debemos evaluar ante la presencia de extrasístoles? Primero, la morfología. Las extrasístoles ventriculares unifocales tienen una morfología única, repetitiva, son la variante más común de las extrasístoles encontrada en los atletas, y estas extrasístoles ocurren con mayor frecuencia durante periodos de bradicardia. Generalmente disminuyen en frecuencia o desaparecen durante el ejercicio y también durante el desentrenamiento prolongado, y rara vez se asocian con enfermedad cardiovascular clínicamente relevante. Las extrasístoles múltiples son el 2%, del 1 al 2% de los atletas, mientras que las polimórficas están en el 0,1% de los electros de los atletas. El otro elemento importante a evaluar es el patrón. ¿Por qué? Porque va a haber patrones comunes en atletas, como las extrasístoles infundibulares, tanto del tracto de salida del ventrículo derecho como del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que son usualmente benignas. Lo mismo las fasciculares, que como sabemos tienen morfología de bloqueo de rama derecha típico, con un eje superior si es del fascículo posterior, o un eje inferior si es del fascículo anterior, y que siempre se acompañan de un QRS en general más bien angosto de menos de 130 milisegundos. Y en general también son benignas. En cambio, hay algunos patrones que son poco comunes en atletas, como esta imagen de bloqueo de rama derecha típico con un QRS mayor de 130, que podría ser del anillo de válvula mitral o de músculo papilar, y que pueden estar asociadas a enfermedad cardíaca, o esta otra con morfología de bloqueo de rama izquierda con eje superior o intermedio, que podría ser de la pared libre del ventrículo derecho o del septum interventricular, y que también pueden estar asociadas a enfermedad cardíaca. El otro punto es la frecuencia, la densidad de extrasístoles.
En este trabajo se evaluó en forma prospectiva la relevancia clínica de las extrasístoles en un Holter de 24 horas. Se evaluaron 350 atletas con palpitaciones o más de 3 extrasístoles en el electro y se los dividió en 3 grupos. El grupo A, que eran los que tenían más de 2000 extrasístoles o TB no sostenida, el grupo B, que tenían entre 100 y 2000 extrasístoles, y el grupo C, que tenía menos de 100 extrasístoles. El seguimiento fue de 8 años y todos los atletas sobrevivieron sin eventos cardiovasculares, excepto uno del grupo A. Las extrasístoles, entonces, cuando no se asocian con cardiopatía, no transmiten un significado clínico adverso y parecen ser una expresión del síndrome del corazón de atleta, y probablemente no justifica excluir a estos pacientes de los deportes competitivos. Otro dato importante que surge en este trabajo es en el ecocardiograma, la prevalencia de cardiopatía estructural fue mucho mayor en el grupo de atletas con extrasístoles ventriculares frecuentes y complejas, aunque el riesgo de muerte súbita igual fue bajo. Otro punto es la respuesta al ejercicio. La prueba de esfuerzo es parte de la evaluación de primera línea de los atletas con extrasístoles, permite evaluar el comportamiento de las extrasístoles con aumento de la carga de trabajo y otros hallazgos anormales sugestivos de enfermedad cardíaca, como los cambios en el ST, respuesta normal de la presión arterial, alteración de la capacidad de ejercicio. La prueba de esfuerzo en el atleta no debe detenerse al 85% de la frecuencia, sino que debería continuarse hasta llegar al agotamiento del atleta para aumentar la sensibilidad del estudio. Si desaparecen con el esfuerzo, en general son de buen pronóstico. En cambio, si son inducidas por el ejercicio o aparecen en la recuperación, podrían indicar un mal pronóstico. El intervalo de acople corto también es importante por el mayor riesgo del fenómeno R sobre T, como ya se mencionó antes. Atletas con extrasístoles ventriculares con acoplamiento corto, particularmente cuando se asocia con un patrón de electro de repolarización precoz inferolateral, con empastamiento prominente de la porción terminal del QRS, tienen mayor riesgo. Acá vemos un ejemplo de un intervalo de acoplamiento normal con un patrón común de extrasístoles del tracto de salida, mientras que en este caso vemos extrasístoles con un intervalo corto y empastamiento terminal del QRS en las derivaciones inferolaterales en un deportista que había presentado fibrilación ventricular idiopática. Los atletas menores de 35 años con extrasístoles con características benignas raramente van a tener patología estructural, mientras que si son extrasístoles ventriculares complejas, pueden presentar alguna alteración, fundamentalmente miocardiopatías familiares, hipertrófica, miocardiopatía ritmogénica, no compactación, anomalías congénitas de arteria coronaria, otras formas de cardiopatía congénitas, miocarditis, enfermedad valvular o canalopatías. Mientras que si son mayores de 35 años, tenemos que considerar obviamente la coronariopatía. Acá vemos un trabajo bastante antiguo donde vemos en gris las extrasístoles ventriculares, los pacientes con extrasístoles ventriculares de acuerdo a la edad, y en blanco los que no tenían extrasístoles ventriculares. Y la prevalencia de enfermedad coronaria es mucho mayor en los que tienen extrasístoles ventriculares que en los que no tienen extrasístoles ventriculares. Y lo mismo, cuando analizamos la muerte súbita, fue mayor en los pacientes que tenían extrasístoles ventriculares que en los pacientes que no tenían extrasístoles ventriculares. Finalmente, algunas otras cosas a considerar son si el paciente tiene síntomas por las extrasístoles, obviamente si tiene historia familiar de muerte súbita o de cardiomiopatías, otras anomalías en el electro o imágenes anormales. Dentro de las anomalías en el electro, para mencionar rápidamente, sabemos que el electro puede presentar cambios típicos del corazón de atleta, pero si aparecen cambios que se asocian en forma independiente con enfermedad cardiovascular, como alteraciones del ST, inversión del lambda T, características de displasia o miocardiopatía hipertrófica, ondas Q patológicas, QT corto, QT largo, patrón de Brugada o preexcitación ventricular, debería aumentar la sospecha clínica de enfermedad subyacente. Este es un algoritmo que se propone para estudiar a los pacientes con extrasístoles en general, cuando tienen más de 2 extrasístoles en el electro, evaluar algunas otras alteraciones del electro que nos pueden hacer pensar en una cardiopatía estructural o arrítmica, una historia clínica completa como el consumo de alcohol excesivo, drogas ilícitas, estimulantes, medicamentos recetados como broncodilatadores,
procesos que pueden contribuir al desequilibrio hidroelectrolítico, como la ansiedad, niveles elevados de adrenalina, anomalías intrínsecas como el hipertiroidismo, anemia, enfermedades virales. Todos estos factores es importante evaluarlos, antecedentes familiares de muerte súbita, de síncope, de enfermedad cardíaca conocida, hacer pruebas básicas de laboratorio, incluida la función tiroidea, y por supuesto, como mencioné antes, el Holter para ver frecuencia de extrasístoles y el origen, si son monofocales o polifocales, la ergometría para evaluar inducibilidad de isquemia, respuesta de las extrasístoles a las diferentes cargas de ejercicio, y en los test avanzados, considerar la resonancia magnética fundamentalmente y el cateterismo. Dentro de las estrategias que se pueden tomar, estamos con las estrategias no invasivas, que es el desentrenamiento, como mencionó Fernando, o beta bloqueantes por al menos 3 meses, o estrategias invasivas que incluye el estudio electrofisiológico y la ablación por radiofrecuencia. Basados en la Asociación Americana del Corazón y las recomendaciones del Colegio Americano de Cardiología, carecer de antecedentes familiares de muerte súbita, demostrar menos de 2.000 extrasístoles en 24 horas, no tener evidencia de extrasístoles ventriculares polimórficas o repetitivas, no mostrar aumento de las extrasístoles con el ejercicio y no tener enfermedad cardíaca estructural o arrítmica, permiten al atleta participar en cualquiera de los deportes competitivos. Las recomendaciones de las guías que mostró Fernando del 2020, las guías europeas, dice que los atletas con más de 2 extrasístoles en el electro o más de 1 extrasístole en atletas de alta resistencia o en los individuos que tienen extrasístoles ventriculares frecuentes y taquicardias ventriculares no sostenidas, hay que hacer una investigación exhaustiva con Holter, electro, ergometría y las imágenes que uno considera adecuadas. Y se recomienda que se permitan todas las actividades deportivas competitivas y recreativas con reevaluaciones periódicas en los individuos que no presenten enfermedad subyacente familiar o estructural. En conclusión, entonces, las extrasístoles ventriculares en atletas a menudo es un hallazgo casual en el screening. En las extrasístoles es importante evaluar la frecuencia, la morfología, la complejidad, ya que proporcionan un medio para mayor estratificación del riesgo. La demostración de ausencia de cardiopatía estructural y arrítmica en pruebas no invasivas igualan el riesgo de muerte súbita al de la población general. En atletas sintomáticos sin cardiopatía, la ablación con catéter es una opción terapéutica apropiada con potencial curación. Y finalmente, es importante la toma de decisión compartida como estrategia fundamental para asegurar que un atleta y su médico definan el plan terapéutico apropiado para maximizar el potencial de continuar la participación deportiva competitiva sin comprometer la salud. Muchas gracias. Bueno, continúo la presentación, teniendo el agrado de hacerlo con el doctor Joseph Brugada, el cual nos va a presentar riesgo de muerte súbita en deportistas. Muy buenas noches desde Barcelona. Es un placer participar en este curso. Bien, como ha dicho, yo voy a hablar de muerte súbita y deporte. Como ya se ha dicho y repetido, el deporte es sano, el deporte es salud, el deporte es vida, el deporte prolonga la vida de las personas. Sin embargo, sabemos también que el deporte puede tener situaciones absolutamente devastadoras con gente teóricamente perfectamente estudiada, preparada, entrenada, teóricamente muy sanos, con una gran capacidad física, que sin embargo fallecen súbitamente con todo el enorme impacto mediático y social que pueda tener una de estas situaciones. Les presento aquí un caso de un bombero de 31 años, practicante habitual de deporte de resistencia, ciclismo, atletismo, sin síntomas previas y que perdió conocimiento al cruzar la meta después de correr la media maratón de los campeonatos del mundo de policías y bomberos que se celebró en Barcelona en el año 2003, y ahí tienen el ritmo que se documentó en ese momento, afortunadamente por el equipo de emergencias que pudo desfibrilar y recuperar a este paciente. Cuando hablamos de muerte súbita, lógicamente
hablamos de cosas muy distintas si nos referimos a los deportistas bien entrenados, de resistencia, profesionales o pseudoprofesionales, y lo comparamos con la muerte súbita en el deporte de aquella gente que no han hecho o que hacen poco deporte o que se inician en el deporte después de unos años a lo mejor de haberlo dejado, cuando ya han aparecido múltiples factores de riesgo y que lógicamente las circunstancias y las causas de la muerte súbita en estos dos tipos de personajes son absolutamente distintas y el cuidado que tenemos que tener con ellos es absolutamente diferenciado. Hay estudios en Europa, en Estados Unidos, que muestran cuál es la etiología de la muerte súbita en atletas jóvenes, en la parte americana mucha miocardiopatía hipertrófica, en la parte europea mucha miocardiopatía arritmogénica y luego todo un compendio de posibilidades, cardiopatías congénitas, de anomalías coronarias congénitas, de lógicamente cardiopatía isquémica, etcétera, etcétera, pero globalmente, digamos, grupos de patologías que generan esta muerte súbita en esta gente, en estos deportistas jóvenes. Y por ello, bueno, pues se han diseñado los reconocimientos cardiológicos deportivos, pero como en tantas cosas, tampoco hay un consenso mundial sobre la utilidad o no de estos reconocimientos y cómo hacerlos. En la American Heart Association pues se recomienda una historia familiar, personal y un examen físico, pero no requiere ni electrocardiograma ni ecocardiograma. En Italia, y apoyado también por la Sociedad Española de Cardiología, se recomienda una historia familiar, personal y examen físico, y sin duda un electrocardiograma, y siempre que tengamos la ocasión de hacerlo, una prueba de esfuerzo máxima y un ecocardiograma, mientras que la Sociedad Europea de Cardiología considera necesaria la realización del electrocardiograma en todos los deportistas que se inician en la práctica deportiva. El electro en el reconocimiento cardiológico deportivo sin duda tiene algunas ventajas, y es que puede identificar cardiopatías y puede, por tanto, apoyar la descalificación de atletas con miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, y eso puede prevenir la muerte súbita, y esta es la curva famosa en Italia desde que se iniciaron los controles exhaustivos en predeportivos, y en donde se demostró que efectivamente se podía disminuir la muerte súbita en esta población. Los inconvenientes que tiene, bueno, pues que hay una relación coste-beneficio que no está muy del lado del beneficio, y que hay una baja sensibilidad y especificidad, hay una zona gris con aquellos pacientes que presentan, no pacientes, aquellos atletas que presentan manifestaciones extremas de corazón de atleta, que se pueden confundir con formas poco evidentes de miocardiopatía hipertrófica, displasia, miocarditis o miocardiopatía dilatada. Esto es un ejemplo publicado por Pellicci hace ya unos años, donde enseñaba un electro muy anormal en un jugador de fútbol de 19 años, muy sugestivo de cardiopatía estructural, y sin embargo no se consiguió demostrar absolutamente ninguna patología en todas las exploraciones que se le hicieron para definir esa patología. Pero es evidente que el electrocardiograma nos muestra patrones que pueden claramente identificar pacientes con riesgo de muerte súbita, y estos son los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, con displasia del ventrículo derecho, con el síndrome de Parkinson-White, con el síndrome Brugada, con el cuto largo congénito y con otros tipos de patologías. La miocardiopatía hipertrófica sin duda es la gran patología a identificar en los pacientes o en la gente que quiere hacer deporte. ¿Por qué? Porque la miocardiopatía hipertrófica es la gran causante de muerte súbita en esa población, es la posibilidad de que aparezca efectivamente arritmias ventriculares en el momento en que el deportista está a pleno rendimiento, a máximo esfuerzo, porque se produce una isquemia en estas zonas
de hipertrofia, donde llega mal perfusión sanguínea y que en situación de estrés extremo puede provocar efectivamente que aparezcan arritmias ventriculares. Y por tanto, de hecho, la miocardiopatía hipertrófica fue la patología que generó el que empezáramos a plantear la posibilidad de hacer estudios, chequeos cardiológicos para identificar esa patología y poder excluir a estos pacientes de la práctica deportiva. La miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, igualmente una patología a excluir en todos los pacientes jóvenes que presenten extrasistolia, y acabamos de tener una conferencia magnífica sobre extrasístoles ventriculares, y efectivamente la extrasistolia ventricular que proviene del ventrículo derecho, sobre todo si hay más de una morfología en pacientes jóvenes, debe hacernos sospechar esa posibilidad y debe hacernos descartar la miocardiopatía, que muchas veces no es suficiente con un ecocardiograma y que requiere de una resonancia magnética cardíaca en casos, digamos, menos evidentes desde el punto de vista estructural. Las manifestaciones en el electrocardiograma, como todos ustedes saben, las ondas épsilon, las ondas TES invertidas y la aparición de arritmias ventriculares con morfología de bloqueo de rama izquierda, por tanto, provenientes del ventrículo derecho. Como no, el Wolff-Parkinson-White, la causa curable o más curable de muerte súbita en deportistas, donde podemos identificar claramente la localización de esa vía accesoria y eliminarla relativamente fácil con una ablación con catéter, y eso nos permite eliminar y abolir completamente el riesgo de muerte súbita en esta población y el riesgo de que presenten fibrilación auricular rápida con conducción rápida a través de la vía y degeneración en fibrilación ventricular, y eso afortunadamente a partir de un electrocardiograma identificamos la preexcitación ventricular, podemos planificar la ablación y eliminar y dejar a cero esa posibilidad. Y luego aparece todo ese compendio de enfermedades, se han llamado las enfermedades de los canales iónicos, desconocidas hasta hace 30 años y que nos han ido conformando todo ese grupo de patología que a partir de un electrocardiograma nos permite identificar patrones de riesgo de muerte súbita. El QT largo, el QT corto, el Brugada o la catecolaminérgica son 4 ejemplos. Empiezo por el síndrome de Brugada. Mañana tenemos una mesa redonda completa sobre el síndrome de Brugada, pero diría que es una de las patologías que podemos identificar a partir de un electrocardiograma. Es verdad que hay muy poca muerte súbita asociada al deporte en pacientes con síndrome de Brugada, porque es una patología que básicamente provoca arritmias ventriculares en situaciones más vasovagales que no adrenérgicas. El riesgo de muerte súbita, como digo, no está muy relacionado con la actividad física y por tanto no tenemos muchas evidencias para descalificación deportiva en pacientes con síndrome de Brugada, a pesar de que hay un pequeño subgrupo que sabemos que van a presentar una sobreelevación del segmento ST durante el esfuerzo, sobre todo al final del esfuerzo, y ahí probablemente esto identifica un grupo donde tendríamos que ser especialmente cuidadosos en cuanto a la autorización de deporte en este grupo, y también deberíamos evitar los deportes extenuantes en situaciones de mucho calor para evitar el incremento de la presión, de la temperatura corporal que puede llevar a un empeoramiento de todas las características clínicas y electrocardiográficas de un paciente con síndrome de Brugada. A veces también el síndrome de Brugada se confunde mucho con electrocardiogramas anormales o pseudoanormales de atletas, como pacientes con repolarización precoz, etc. Y hay que ser muy cuidadoso para no hacer el diagnóstico de síndrome de Brugada si no tenemos la presencia de lo que se ha llamado el electrocardiograma tipo 1. En el QT largo tenemos igualmente un patrón electrocardiográfico claro. El riesgo de muerte súbita sabemos que está asociado con el tipo de gen, con la prolongación del intervalo QTc y en algunos casos de la actividad física y el estrés competitivo, sobre todo en aquellos pacientes con mutaciones en los canales de potasio, en quienes la aparición de arritmias ventriculares va a estar ligada exactamente al ejercicio físico.
La taquicardia ventricular polimórfica catecolinérgica familiar, esa es claramente relacionada con estrés físico y mental y aparecen arritmias ventriculares en el momento de ese estrés físico y mental y pueden acabar provocando la muerte del individuo previo síncope. Por tanto, importante de identificar en pacientes que han tenido algún tipo de síncope al ejercicio, al esfuerzo o al estrés mental y hacer una prueba de esfuerzo para verificar efectivamente si aparecen o no arritmias durante el esfuerzo y poder hacer el tratamiento preventivo. Y en la prueba de esfuerzo, como os digo, van a aparecer a más esfuerzo, más arritmias, y eso debería ser una máxima que nos debería quedar siempre. Ya se ha dicho antes, las arritmias que desaparecen con el esfuerzo son relativamente benignas, las arritmias que aparecen con el esfuerzo suelen tener un perfil mucho más maligno. Y ya para acabar, se ha dicho ya, no solamente el deporte va a provocar o puede ser el causante de arritmias ventriculares en pacientes con algún tipo de patología, muchas veces silente en condiciones normales y solo aparente con el deporte, sino que el deporte de resistencia continuado va a poder provocar también o causar o ser el sustrato de las arritmias, extrasístoles, fibrilación ventricular, bloqueos AV e incluso la miocardiopatía del ventrículo derecho, y se ha hablado de la fibrilación auricular y el ejercicio físico como factor predisponiente, sobre todo el ejercicio físico de resistencia continuada, como predisposición a la fibrilación auricular, y eso debería ser algo que debe tener en cuenta y tenemos que tener presente. Nosotros tenemos un modelo de rata maratoniana en donde estudiamos efectivamente todas estas características electrofisiológicas y no hay ninguna duda que las ratas en quienes las sometemos a un entreno continuado, consistente, permanente de estrés importante y similar a lo que sería un entreno de alguien como que hace o se entrena para maratones, estas ratas tienen fibrosis en las aurículas, tienen incluso fibrosis en el ventrículo derecho y claramente un perfil arritmogénico provocado por ese esfuerzo físico continuado y que puede ser o podría estar en la explicación de lo que estamos viendo en los deportistas. Por tanto, como conclusión, siempre el deporte sano, la gente que practica deporte de forma regular y controlada tiene mayor esperanza de vida que los sedentarios, pero es necesario realizar una valoración del estado del corazón antes de iniciar una práctica deportiva. Esta valoración debe incluir como mínimo un electrocardiograma. También decir que el deporte extremo puede llevar a producir anomalías en la estructura cardíaca y que pueden llegar a provocar estas arritmias cardíacas, y que en deportistas de resistencia la valoración cardiovascular debe ser especialmente cuidadosa. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Brugada, por su participación. Última charla del día de hoy, de estas primeras jornadas ecuatorianas de arritmias cardíacas. Tenemos al doctor Luis Ayón con el tema bradiarritmias en deportistas. Doctor Luis Ayón. Organizado por el Comité de Electrofisiología y con el auspicio del ElectroSIAC. Buenas tardes a todos los asistentes a estas primeras jornadas ecuatorianas de arritmias cardíacas, organizadas por el Comité de Electrofisiología y con el auspicio del ElectroSIAC. Yo soy el doctor Luis Ayón, soy cardiólogo y electrofisiólogo. En este momento estoy a cargo de la unidad de arritmias del Hospital Luis Vernaza, y me han pedido que hable sobre el tema bradiarritmias en deportistas. Quiero, antes de iniciar la charla, hacer un agradecimiento especial al comité organizador de estas primeras jornadas ecuatorianas de arritmia, y en especial al doctor Diego Serrano, presidente actual de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología.
Para empezar a hablar del tema de bradiarritmias en deportistas, nosotros tenemos que saber que la bradicardia es el fenómeno o el evento más común en los deportistas, y es un evento que es normal, como todos sabemos, y atribuido a vagotonía. Pero antes de empezar a hablar de deportistas y bradiarritmias, tenemos que hablar que los deportes son de dos tipos, anaeróbicos y aeróbicos, como ustedes pueden ver. El corazón de atleta es objeto de estudio de muchos porque hay cambios anatómicos, funcionales, electrocardiográficos debido al entrenamiento que se produce y sobre todo en deportistas de alto nivel o de alta competencia. Hay muchos condicionamientos a nivel de la contracción muscular, características bioenergéticas y dependiendo lógicamente del tipo de ejercicio aeróbico y anaeróbico. Si nosotros vemos esta diapositiva, a la izquierda ustedes van a ver los ejercicios aeróbicos que se caracterizan de larga duración, de intensidad media o baja, requieren como combustible, por decirlo así, mucho oxígeno, y básicamente su utilidad es para quemar grasas y el paciente. A la derecha va a encontrar el anaeróbico, es totalmente diferente, ejercicios de corta duración, de alta intensidad, que en realidad no utiliza oxígeno como combustible, sino que el glucógeno de los músculos, y la gente lo utiliza mucho para tonificar, fortalecer los músculos. Dentro de los deportes aeróbicos, como ustedes verán, está la caminata, el correr, andar en bicicleta, nadar. En cambio, los anaeróbicos son, por ejemplo, el levantamiento de pesas, que es lo más típico, o los ejercicios explosivos, violentos, rápidos, por ejemplo, el spinning, y que requieren este tipo de cosas. Aquí vamos a ver que, lógicamente, el aeróbico necesita oxígeno para obtener energía, y su objetivo, quemar grasa. El anaeróbico necesita glucosa, y se utiliza para tonificar el cuerpo, sacar musculatura. Para todos es conocido que muchos pacientes jóvenes que van al gimnasio prefieren las pesas antes de ejercicio aeróbico. Pero nosotros tenemos que decirles que hay que combinar los dos tipos de actividad física, porque solo hacer ejercicios anaeróbicos no tiene mucho sentido y en cambio es perjudicial. En su gráfico inferior van a ustedes ver el ejercicio aeróbico, como estuvimos hablando hace un rato, larga duración y baja intensidad, entonces de clase del ciclismo, la caminata, el correr. Y a la derecha, los ejercicios anaeróbicos de corta y alta intensidad, donde destacan lógicamente las pesas y lo que ustedes están viendo allí. Si nosotros ahora hablamos en el tema específico que hablamos de la parte de electrocardiografía en el corazón del deportista, nosotros vamos a ver que como hallazgos más comunes tenemos la bradicardia y la arritmia sinusal, los trastornos de conducción intraventricular y aurículo-ventricular. Hay alteraciones en el voltaje, lógicamente, de las cavidades izquierdas, pero tenemos que ver que el alto voltaje de ciertas QRS no necesariamente son correlacionables con la presencia o no de hipertrofia ventricular. Hay trastorno de repoblación en los atletas, que es muy común. Hay lo que se llama cambios de la onda T, de tipo vagotónico, negativo, diferente, y raramente alteraciones del QT. Esto está citado por muchos autores. Acá es una deportóloga española, la doctora Boratia, que hace este tipo de exposición. Nosotros, si vamos a analizar las bradicardias sinusales, son muy comunes por debajo de 60, muy comunes por debajo de los deportistas, y lógicamente mientras más intensidad, nosotros vamos a esperar más bradicardias en estos pacientes. Nosotros podemos bradicardias extremas, podemos ver en baloncesto, en buceo apnea, en el Holter, si nosotros vemos que durante el día tienen bradicardia, pero en la noche hacen bradicardias mucho más profundas, por decirlo así, y pausas patológicas, y hay alteraciones más en el electrocardiograma, por ejemplo, en la conducción AB. Eso lo ven, por ejemplo, en corredores veteranos. Los trastornos de conducción interventricular también son frecuentes, melladuras y muescas en las ramas ascendentes, y nosotros vamos a ver que eso es sobre todo en la cara inferior y en B1, B2. Los bloqueos fasciculares y troncolares son excepcionales. El bloqueo incompleto de rama derecha, que es el más común, 4%, y los bloqueos troncolares 2%. Pero nosotros vamos a encontrar que el bloqueo de primer grado y el MOBIS 1 fueron frecuentes, pero el MOBIS 2, como veremos más adelante, o el bloqueo de tercer grado son prácticamente, no hacen sospechar de una patología. Y este artículo está citado también por dos deportólogos españoles, la doctora Boratti y el doctor Ferriño. Esta es la primera diapositiva que habla de un consenso de electrografía en pacientes deportistas. Fue hecho por el doctor Domenico Corrado y publicado en el European Heart Journal del 2010. Ustedes van a ver en este gráfico que aquí a la izquierda
va a encontrar las alteraciones más comunes del electrocardiograma del deportista, y a la derecha las alteraciones no comunes y que nos hacen sospechar o pensar o investigar si el paciente atleta que estamos investigando tiene alguna cuestión. Las cosas que no podemos esperar son solamente un patrón de Brugada, si el paciente tiene síndrome de preexcitación, si tiene diversión extrema del eje, si tiene ondas Q, si hay una depresión del ST, eso da a pensar. Las alteraciones más comunes, como les dije, en el grupo de la izquierda, son la bradicardia sinusal y el bloqueo primero, el MOSBIS 1 que nosotros podemos ver. Este es un segundo consenso publicado más cercanamente en la Revista Española de Cardiología en 2017 por el doctor Serratosa, en la cual él hace hincapié también de las alteraciones normales electrográficas a su izquierda y las alteraciones anormales que están a su derecha, que nosotros no debemos esperar. ¿Por qué fueron hechos estos consensos? Porque como ustedes comprenderán, los electrocardiogramos de los deportistas siempre muestran algún tipo de alteración y ellos querían de alguna manera tamizar a qué paciente o deportista nosotros tenemos que hacer un mayor screening para descartar que no tenga una cardiopatía, ustedes saben lo que es la muerte súbita del atleta, y a cuál paciente realmente son cambios esperables y que no requieren mayor cosa. Como ustedes verán en esta aquí, la bradicardia sinusal, la arritmia sinusal, bloqueo de primer grado y el de bloqueo de segundo grado MOBIS 1 son más frecuentes como un hallazgo normal y realmente no quieren más investigación. En cambio, a la derecha usted va a encontrar, si yo tengo, por ejemplo, una bradicardia de menos de 30 por minuto, si tengo un PRA de 400 milisegundos, si tengo un bloqueo de segundo grado tipo MOBIS 2 o bloqueo de tercer grado, lógicamente eso nos da pie a investigar mucho más en este paciente para ver si no tiene una cardiopatía estructural. Este gráfico muestra lo que hemos estado hablando, las alteraciones más frecuentes en los pacientes deportistas, pero hago hincapié en la bradicardia y nosotros decimos, ¿cuál es el límite de la bradicardia de un paciente deportista? Y ellos ponen como límite 30. Si yo tengo menos de 30, eso requiere una investigación más importante y, para poder analizar. Nosotros tenemos que la bradicardia sinusal en el deportista, o sea, menos de 60, que oscila entre 40 y 60 latidos por minuto, es casi 50-100% de los pacientes que hacen ejercicios aeróbicos, resistencia aeróbico. La prevalencia de bradicardia en la población no seleccionada deportista es 4-8%. La bradicardia, digamos, más importante que nosotros podemos ver es si se obtienen los Holter en pacientes, por ejemplo, que son veteranos corredores, maratonistas, y nosotros podemos ver pausa. Nosotros tenemos normalmente analizar una pausa de más de 2.5 milisegundos, pero nosotros vamos a ver en la siguiente diapositiva que esto... Al parecer se quedó sin señal el doctor. Falló. Qué pena. Un momento, como es una charla pregrabada, hubo un problema técnico aquí, que ya resolvemos. Solo un minuto. Bueno, aprovechando el tiempo hasta que se puedan conectar, ¿te parece si comenzamos un poco las preguntas? Claro, muy bien, sigan. Yo tengo tres preguntas, que me salieron así al escuchar los temas del doctor Escasuso, el doctor Maíz. Una para el doctor Escasuso. Fernando, no sé si estás. Sí, acá estoy. Tú hablaste de deporte y FA. Deporte, FA significa fibrosis. Uno de los puntos en las terapéuticas que tú estuviste hablando fue la ablación. Uno, tasa de éxito en los pacientes de ablación con FA y que sean deportistas. Y dos, ¿lo utilizarías como primera línea o esperarías desentrenarlo, verlo y ver cómo va evolucionando al ser un tipo relativamente sano, ¿no? Bueno, mira, nuestra experiencia es bastante grande porque nuestra institución está ubicada a 12 cuadras del CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Y son evaluados los pacientes ahí por un grupo de deportólogos, y parte de la respuesta la diste vos. Todas las evaluaciones que tenemos son
de primera línea porque se resisten automáticamente a tomar medicación. Primero por las restricciones que hacen la federación, porque el betabloqueante a ellos les disminuye el rendimiento en su entrenamiento y en sus marcas. Son gente que penden de la diferencia entre 1 y 2 segundos en su marca récord y entonces maximizan en todo lo que pueden el entrenamiento. Así que la tasa de éxito es del 90% en fibrilación auricular paroxística. Lo que sucede es que la tasa de recurrencia es alta porque siguen con el entrenamiento, no dejan de tomar los suplementos. Incluso tengo pacientes con insuficiencia renal por los aportes proteicos que utilizan y no se los puede sacar de su psicología. Ahora, la respuesta al tratamiento es muy buena porque básicamente son corazones, si bien son corazón de deportista, son corazones estructuralmente sanos, salvo el aumento de volumen y la hipertrofia. Pero pasa un poco también como la fibrilación auricular en la población en general. Si no modificas tus factores de riesgo, y acá el deporte es uno de ellos, la evolución sigue siendo la misma prácticamente. Tengo pacientes deportistas que van por la 6ª ablación y antes de cada juego panamericano se tratan para poder calificar y poder ir. Así que es medio engorroso poder decirte, la tasa de eficacia aguda es muy buena y en la medida que sigas con tu estilo de vida, la recurrencia es muy alta. Perfecto. Otra pregunta para Gustavo. En la evaluación del riesgo de muerte súbita en los deportistas con arritmias ventriculares, ¿qué te suma o qué te resta la resonancia magnética? Bueno, como ya se mencionó antes, dentro de las imágenes, si bien el eco ayuda, la resonancia es como que hoy en día es el gold estándar. Entonces hay muchas patologías que si uno no hace la resonancia, nos perdemos de verla. Por ejemplo, el caso típico es que a veces una displasia en un eco no la ve y en la resonancia la ve, y así otras patologías que pueden ir mostrando alteraciones que en otros métodos de imágenes no se pueden ver. Así que yo creo que es muy importante para descartar en aquellos pacientes que tienen arritmias complejas, ¿no? Y si el paciente no tuviera displasia ritmogénica, pero tuviera un grado de fibrosis, ¿cuál es el porcentaje de fibrosis a nivel de la cavidad ventricular que predice riesgo de muerte súbita en estos casos de deportistas sanos? Bueno, no conozco trabajos específicamente en deportistas, pero sí en pacientes que se hacen resonancia por arritmia ventricular y tienen una cicatriz del más del 5%, en general son pacientes donde uno tiene que tener una precaución. Perfecto, gracias. Otra pregunta me salió así al escuchar al doctor Brugada, un placer escucharlo. Usted habló de los pacientes con taquicardias catecolinérgicas. Todos sabemos restricción de deporte y todo, y muchas veces preferimos tratamiento, los pacientes prefieren tratamiento médico. Los desfibriladores no han disminuido los choques apropiados a esto. Cuando el paciente o usted hace la combinación de tratamiento farmacológico y a cuál paciente lo lleva a la denervación de la cadena ganglional simpática. En los pacientes con catecolaminérgica estamos hablando de una categoría muy específica de pacientes que la inmensa mayoría tienen una mutación en la rianodina. Casi el 80% de los pacientes con catecolaminérgica son positivos a mutaciones, por tanto tenemos muy bien identificado esta categoría de pacientes. Nosotros iniciamos siempre el tratamiento con betabloqueante y verificamos con prueba de esfuerzo la eficacia. Si con betabloqueante no es suficiente, y añadimos flecainida y hacemos la combinación betabloqueante-flecainida. Si con flecainida tampoco conseguimos un resultado satisfactorio, vamos a una simpatectomía de este paciente. Si con la simpatectomía tampoco somos eficientes, bueno, pues intentamos evitar al máximo el implante del desfibrilador, pero en algunos muy poquitos casos hemos implantado desfibrilador. ¿Por qué muy poquitos? Porque el choque genera más choques. En la catecolaminérgica, el hecho de que el paciente tenga un choque, aunque sea apropiado, va a generar mucho estrés
y ese estrés va a generar más choques y más choques y más choques y puede acabar provocando el fallecimiento del paciente. Por tanto, hay que intentar evitar a toda costa el implante del desfibrilador en los pacientes con una taquicardia catecolaminérgica. Muchas gracias, doctor. Tengo una pregunta para el doctor Brugada con respecto a estas personas que han tenido resucitación de muerte súbita, han logrado sobrevivir, se le ha puesto un dispositivo, y sin embargo son personas que quieren seguir un nivel de actividad, ¿ya? X. ¿Qué nivel de recomendación usted le daría a ese tipo de personas que son actualmente atletas, que tienen un dispositivo y que quieran arrancar algún tipo de actividad física, ¿no? El dispositivo en sí, la única limitación que tendría que tener son dos. Una, los deportes de contacto, por el problema, digamos, de que puede haber choques contra el desfibrilador o contacto con el desfibrilador. Y el segundo es la frecuencia máxima que va a obtener este individuo cuando haga un ejercicio intenso, para que no entre en zona de terapia del desfibrilador, y eso hay que verificarlo con pruebas de esfuerzo submáximas o máximas antes de dar de alta al paciente. Pero luego la limitación vendrá en función del tipo de patología que tenga ese individuo. Yo, si tengo un individuo con una hipertrófica que tiene fibrosis septal y que ha tenido una muerte súbita o que ha tenido arritmias que han justificado un desfibrilador, yo le voy a desaconsejar absolutamente cualquier tipo de deporte, porque ese deporte ya le ha provocado daño estructural en forma de fibrosis. Si es un individuo con un QT largo, que le tengo más o menos controlado y que tengo el QT en zona normalizada, pues a lo mejor le dejo hacer deporte incluso de competición, mirando bien la frecuencia. Va a depender un poquito de la patología, ¿no? Pero yo creo que hay dos patologías, diría yo, en donde yo sería especialmente estricto en prohibir el deporte, que son la hipertrófica y la miocardiopatía ritmogénica, porque sabemos que el deporte genera más miocardiopatía ritmogénica y por tanto puede ser un factor que no solo para que desencadene arritmias, sino para que incluso aumente la cardiopatía estructural, el daño miocárdico, y eso probablemente hay que evitarlo, ¿no? Gracias. Doc, se me vino una pregunta a la mente, doctor Brugada, perdóneme, lo estaba escuchando y se me vino a la mente. En el deportista, por lo general, tiene una miocardiopatía hipertrófica. ¿Cómo diferenciamos o cómo sacamos el riesgo de muerte súbita en el paciente a través de una resonancia, principalmente cuando la hipertrofia está asociada más a la pared posterior y coge la pared septal, lo cual nos embarra un poco lo que es la cancha en hacer un diagnóstico? Porque sí. Bueno, ese es el gran dilema, ¿no?, de la diferenciación entre la hipertrofia reactiva al ejercicio físico y la miocardiopatía hipertrófica. Yo creo que hay un par de criterios. Uno, que es un criterio de resonancia: si hay fibrosis hay daño, si hay daño hay enfermedad. Por tanto, ahí las cosas son claras. Yo, tal como os he dicho anteriormente, para mí la resonancia es el gold estándar en estos momentos en toda esta patología. Si hay en la resonancia hay una zona de fibrosis, eso significa que hay una zona de músculo cardíaco que está sufriendo y que ha sufrido lo suficiente como para provocar daño estructural permanente. Y ese daño estructural permanente puede ser y es la causa de que aparición de arritmias y muerte súbita. Por tanto, para mí la resonancia y la aparición de fibrosis es fundamental. Es verdad que puedes tener pacientes con una hipertrofia en pared posterior, como dices tú, no te queda claro, no es una hipertrofia septal, no es una hipertrofia asimétrica, y encima le haces la resonancia y no hay fibrosis, y entonces te quedas un poquito con la duda. ¿Qué hacemos en este individuo? Este es el que nosotros desentrenamos sin ninguna duda. Este es el que vamos a desentrenar durante 6 meses y en 6 meses le vamos a repetir la resonancia. Y si no hay mejoría de esa hipertrofia, vamos a considerar que tiene una hipertrófica. Si hay mejoría de esa hipertrofia, entonces sabemos que eso es reactivo al deporte. Ese yo creo que es el caso claro para desentrenar. Yo difiero un poquito de antes cuando se ha dicho lo del paciente con fibrilación auricular, que le desentrenamos y deja de hacer fibrilación. Yo no creo que un paciente deportista que haya llegado a un momento en donde ya está haciendo fibrilación auricular
desentrelándolo, vaya a dejar de hacer fibrilación auricular. Yo creo que ya ha tenido el daño estructural del deporte de resistencia de muchos años que acaba provocando la fibrilación auricular, y yo no tengo esa experiencia. En mi caso, cuando hemos intentado desentrenar a esos pacientes, han continuado haciendo fibrilación auricular, y la única solución, como ya se ha planteado también en nuestro caso, ha sido hacerles una ablación, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor. Corsa creo que quiere la palabra para hacer una pregunta. Giovanni, puedes activar tu micrófono. Buenas tardes. Bueno, primeramente felicitando las Activa el brillantes video, ponencias. Ahorita tengo un poco de dificultad para activar el video, pero en todo caso, pues felicitando las brillantes ponencias. Es realmente un gusto volver a escuchar al doctor Brugada, y pues todas las excelentes charlas. Nada más para tratar de complementar un poco el tema este de resonancia magnética. Inclusive actualmente hay estudios, ¿no? Si no estoy mal, hay un estudio realizado por Petersen, donde pues con un altísimo grado de especificidad puede pues por resonancia magnética diferenciarse entre un corazón de atleta o una hipertrofia fisiológica versus las famosas hipertrofias ya patológicas. Entonces normalmente lo que se hace es agarrar pues el diámetro diastólico final máximo del ventrículo izquierdo en un eje corto para la espesura máxima en este eje corto del ventrículo izquierdo. No recuerdo exactamente el punto de corte de este índice, pero llega a tener una especificidad altísima, altísima, pues para conseguir discriminar adecuadamente entre una miocardiopatía hipertrófica, digamos, como tal, enferma, versus pues una hipertrofia fisiológica en los pacientes atletas, pues y lógicamente, como el doctor Brugada lo menciona, de manera adicional, ya el tema de ver o no la presencia de realce tardío. Eso por un lado. Por otro lado, actualmente por resonancia magnética se está hablando mucho hoy de la famosa fibrosis intersticial difusa, que pues nosotros lo hacemos normalmente con la cuantificación en secuencias en mapa T1. Hay estudios inclusive bastante interesantes donde ya se colocan estos mapeos en T1 con puntos de corte sobre 1032 milisegundos, si no estoy mal, en este estudio publicado, donde se vio pues que estos pacientes tenían de manera significativa un aumento de arritmias ventriculares malignas. Entonces sí, o sea, cada vez es un método que va cogiendo bastante fuerza. Y claro, aparte del hallazgo de la fibrosis intersticial difusa, pues también la correlación con el tema de la cuantificación del volumen extracelular. Bueno, muchas gracias por excelente ponencia a todos los conferencistas internacionales. Ha sido un agrado, un placer contar con ustedes y esperemos tenerlos próximamente en las charlas. Yo sé que mañana estarán algunos, pero bueno, esto se va a repetir año a año. Vamos a dar a continuación el lanzamiento de la revista Ecuatoriana de Cardiología, a continuación con el doctor Diego Serrano, creo que es el que va a dar Y muchas gracias con todos. Gracias a todos los participantes por la paciencia. Pues realmente ha sido un día de mucho provecho, ¿no? Hemos tenido hoy a muchos exponentes de la electrofisiología mundial juntos en estas jornadas, ¿no? Ha sido de mucho provecho para todos nosotros. Les agradecemos a todos los expositores nacionales e internacionales, doctor Escasuso, doctor Brugada, doctor Meitz, doctor Pachón, doctor Salinas, y a todos ustedes por hacer grandes estas primeras jornadas de electrofisiología ecuatoriana. A continuación, les invitamos a los interesados al lanzamiento de la revista Ecuatoriana de Cardiología, al primer número del volumen número 4. Vamos a hacer una pausa y enviaremos el link por el chat a quien esté interesado, y a los demás pues les esperamos mañana para el segundo día de estas jornadas de éxito hasta el momento. Mi agradecimiento a todos y muchas gracias. Gracias a todos. Pasen bien, buenas noches.